El 23 de julio de 1859, en el estado de Veracruz, se promulgó. ¿Por qué si es mío? No me lo pueden quitar. Le pedimos al ciudadano secretario leer ¿Me lo quiere quitar esa señora? el artículo 156. Artículo 156. Los asistentes a las sesiones se presentarán con el decoro que exige el lugar que asisten. No podrán portar armas, deberán guardar silencio, respeto y compostura y no tomarán parte en los debates con ninguna clase de demostración. Le pido muy respetuosamente a la gente que está ahí en tribuna guardar orden, por favor. Y digan que sí queremos ser gays todos, ahora los diputados, porque eso no puede ser permisible. Eso es en contra del honor de los derechos humanos y ciudadanos. ¡Que la saquen! ¡O quiten la bandera de México! El 23 de julio de 1859, en el estado de Veracruz, adelante, diputado. se promulgó en el marco de las leyes de reforma la ley del matrimonio civil. Desde entonces y hasta ahora, la regulación de esta institución en México y por tanto su definición ha sido un asunto que compete a nuestro poder legislativo. Ahora bien, es de señalar que hoy en día nos enfrentamos a una serie de dinámicas en cuanto a las relaciones sociales, sobre todo en décadas recientes, en las cuales se han venido advirtiendo transformaciones relevantes en cuanto a las relaciones entre dos personas y la familia, ya que como resultado de estas es que existen muchas personas que han optado por vivir una vida en común e incluso tener hijos sin que deseen contraer matrimonio, unión libre, situaciones que en su momento dieron origen a figuras como el concubinato o las sociedades de convivencia. Al respecto, es de señalar que las relaciones integradas por personas del mismo sexo es hoy en día una realidad, aun y cuando la convivencia de vida para las personas del mismo sexo se desarrolla en su mayoría con secrecía ante el temor del rechazo y discriminación social. Las personas ubicadas con estas preferencias sexuales es un grupo minoritario, pero no por ello menos valioso, el cual ha estado en lucha constante por constituir una serie de derechos como cualquier otra pareja heterogénea, situación que ha sido impulsada en aras de reglamentar su situación, esto a través de la figura del matrimonio entre personas del mismo sexo. Sobre tal contexto, es de señalar que al tenor de lo previsto en el artículo 1 constitucional, el matrimonio y concubinato entre personas del mismo sexo no resulta violatoria a nuestra Carta Magna, puesto que de acuerdo con tal precepto, este evita cualquier posibilidad de discriminación y establece la igualdad ante la ley de todos los mexicanos, sin que sea admisible discriminación de clase alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión, preferencias sexuales o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Situación que además en el ámbito internacional queda protegida a través de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, encontrando en dicha declaración que los hombres y las mujeres a partir de la edad núbil tienen derecho sin restricción alguna por motivos de raza, nacionalidad o religión a casarse y fundar una familia y disfrutarán de iguales derechos en cuanto al matrimonio. Es así que la ausencia del reconocimiento de derechos matrimoniales para la población del grupo minoritario multicitado deriva de la imposición de un modelo heterosexista predominante, además de carecer de fundamento legal, no puede ni debe tener cabida en una sociedad que evoluciona y que debe encontrar en la diversidad existente a su interior un valor fundamental en el desarrollo de un Estado verdaderamente democrático, incluyente y plural. De esta manera, cabe señalar que esta situación no es exclusiva de México, sino
sino que se da a nivel internacional conforme las sociedades han ido evolucionando, resultando en un debate álgido y de trascendencia que repercute de manera directa en el desenvolvimiento de la misma sociedad. Entre otros ordenamientos destacan las siguientes: la resolución del Parlamento Europeo, que desde el 8 de febrero de 1994 emite una recomendación a efecto de poner fin a la prohibición de contraer matrimonio a las parejas del mismo sexo y garantizarles los plenos derechos y beneficios del matrimonio. Los Países Bajos, pioneros en el respeto de las libertades, permiten los matrimonios entre personas del mismo sexo desde el día 1 de abril de 2001. En Bélgica se reconoce a partir del 30 de enero del 2003 con la promulgación de la nueva ley por parte del Parlamento. En España, desde el año 2005, se aprobó la legalización de los matrimonios entre personas del mismo sexo a nivel nacional y además existen leyes de parejas, de hecho en Andalucía, Navarra, el País Vasco, Aragón, Cataluña y la Comunidad Valenciana. En Noruega se aprobó en julio del 2008 en la Cámara Alta del Parlamento de ese país con una ley que entró en vigor en enero de 2009, en el mismo año. En Suecia se reconoció el derecho multicitado. Ahora bien, por lo que respecta al marco jurídico mexicano, es de señalar que el día 21 de diciembre de 2009, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal aprobó una reforma al artículo 146 del Código Civil para el Distrito Federal, misma que dejó de calificar el sexo de los contrayentes para así dar la oportunidad de los enlaces matrimoniales de personas de este grupo social. La reforma fue publicada en la Gaceta del Distrito Federal el 29 de diciembre de 2009 y entró en vigor en marzo de 2010, razón por la cual, a partir de entonces, el matrimonio entre personas del mismo sexo es lícito en el Distrito Federal y puede ser reconocido en el resto del país. En relación con lo anterior, cabe señalar que antes de la enmienda arriba citada, la Ley de Sociedades de Convivencia, vigente en el Distrito Federal desde 2006, ofrecía ciertos derechos equiparables al matrimonio, pero no todos los derechos de los cónyuges en un matrimonio contraído ante un juez de registro civil. En ese sentido, el Distrito Federal se convirtió en la 14ª jurisdicción del mundo que legaliza las nupcias entre homosexuales, lo cual trajo como resultado que toda pareja, independientemente de su orientación sexual, podrá casarse en dicha entidad federativa y adquirir los beneficios, responsabilidades y derechos de un cónyuge. Adicional al estado de Quintana Roo, en fecha 28 de noviembre del 2011, se realizaron los 2 primeros enlaces entre personas del mismo sexo en esa entidad federativa, esto por un vacío legal del Código Civil de dicho estado, en el cual no se establece como requisito que el matrimonio se celebre entre hombre y mujer, derivado que solo dice entre personas. Asimismo, recientemente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucional por discriminación el artículo 143 del Código Civil del Estado de Oaxaca, donde se establece que el matrimonio solo es entre un hombre y una mujer. Esto constituye parte de la resolución de 3 juicios de amparo interpuestos por parejas homosexuales oaxaqueñas para que el registro civil del Estado registrara sus matrimonios. Lo anterior, al determinar durante su estudio una serie de aspectos que permitieron considerar y a su vez redefinir la institución del matrimonio para comprender no solo a las parejas heterosexuales, sino también a las que se forman entre personas del mismo sexo. Diputado, le pedimos a los diputados guardar silencio, por favor, para pedir una iniciativa de ley. Adelante, diputado. Esto luego de señalar que el artículo 1 constitucional establecía que todo individuo gozará de las garantías que otorga la Constitución y que éstas no podrán restringirse ni suspenderse, sino en los casos y condiciones que la misma ley establece, así como que queda prohibida
toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Sirve lo anterior de antesala para mencionar que nuestra Constitución Política del Estado también prohíbe toda discriminación motivada, entre otras, por preferencias sexuales, estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar sus derechos humanos y libertades, por lo que la legislación vigente civil en el Estado es inconstitucional al contemplar únicamente los matrimonios entre personas de distinto sexo, al acotar la celebración del contrato entre hombre y mujer, violentando así el principio constitucional de la no discriminación por preferencias sexuales. En síntesis, la orientación sexual de una persona como parte de una identidad personal constituye un elemento relevante en el proyecto de vida que tenga y que, como cualquier persona, incluye el deseo de tener una vida en común con otra persona de igual o distinto sexo y que en modo alguno deberá limitarlo en la búsqueda y logro de su felicidad. En consecuencia, es necesario concientizarnos y dejar de lado el enfoque moral que conlleve las relaciones entre personas del mismo sexo y enfocarnos como legisladores en la necesidad de regular las mismas bajo las bases constitucionales, atendiendo siempre la protección de los derechos humanos. Debido a esto, es que la presente iniciativa constituye un gran avance en la protección, promoción, respeto y difusión de los derechos humanos que garanticen la libertad de libre desarrollo de la personalidad de cada individuo. Expuesto lo anterior, es por lo que me permito presentar reforma por modificación al párrafo primero del artículo 147, artículo 148, 165, 166, 172, 173, 175, párrafo segundo, 177, 291 bis y artículo 391, todos del Código Civil para el Estado de Nuevo León, que tiene como único objeto reconocer los derechos de las personas homosexuales, rompiendo estigmas morales para que tengan una mejor calidad de vida y apegada a derechos. Monterrey, Nuevo León, a 7 de mayo de 2013, diputado Eric Guadalupe Frausto. Es cuanto, señor presidente.